Muchísimas gracias, Maggie. En un ratito volvemos a estar contigo. Estamos a 20 minutos de las 9 de la mañana. Recién leíamos una serie de recomendaciones del doctor Julio Medina, como les decíamos, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, a propósito de digamos, una serie, digamos, de comportamientos que decíamos con Vero. La verdad que cuando uno lo repasa uno a uno, dice, bueno, ¿cuántos ejemplos podríamos dar en este momento de muchas de esas recomendaciones que no estamos cumpliendo en innumerables oportunidades? Desde reuniones sociales que estamos manteniendo hasta aglomeraciones que se dan por diferentes motivos. Tal vez sea eso, ese afloje, el que nos ha llevado a la situación que tenemos hoy. Lo vamos a hablar con el infectólogo Henry Albornoz, que seguramente también nos traerá unas cuantas recomendaciones para ver de qué manera debemos cada uno de nosotros ir encarando esta situación que se ha complicado realmente mucho en nuestro país. Lo primero, la bienvenida, el agradecimiento por aceptar esta invitación. Albornoz, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Bienvenido. muchas gracias por la invitación. Sí, son momentos bastante difíciles. Creo que volver a esas recomendaciones a las que hacía referencia el profesor Medina es muy adecuado. Todos tuvimos una sensación de un cierto aflojamiento a final del año pasado. Después volvieron las preocupaciones, digamos, en diciembre y enero. Y ahora volvimos a subir con un pico muy importante que sigue en ascenso y que no hay elementos para pensar que esto se va a resolver a corto plazo. O sea, claro, hay que tener presente que esto va a seguir por lo menos por algunas semanas con estos valores y esperemos que nos siga subiendo. Ahora, doctor, la pregunta que uno se hace estableciendo determinado tipo de comparaciones es la siguiente. Nosotros en un momento en el que creímos que iba a ser nuestro peor momento en la pandemia, que era a partir de la mezcla de enfermedades estacionales en el invierno, a la salida de ese invierno, yo no me olvido nunca más, llegamos a tener 12 personas transitando la enfermedad en todo el territorio nacional. Sí. Fue la cifra más baja que se dio en un momento que incluso generó, me acuerdo en aquella situación, un poco la broma mía de decir, bueno, al ritmo que venimos, si hacíamos una proyección, la semana que viene o en 2 semanas tenemos 0 personas transitando la enfermedad. De golpe ahora superamos las 10.000 transitando la enfermedad. Cuando se llega a este punto de la cantidad de contagios, a este punto de las personas que transitan, a este punto del rojo que presenta el país, no le estoy hablando de volver a tener 12 personas, pero podemos volver a un punto de 200, 300, 400 test positivos por día. ¿Se puede, hay manera de retornar o hay un punto en el que el virus ya comienza a transitar de una manera que se hace incontrolable? Bueno, en este momento estamos en un momento de circulación comunitaria intensa del virus. Eso lo muestra la distribución en el territorio nacional. En algunos momentos nuestro problema era Montevideo y los departamentos de frontera, fundamentalmente Rivera, después en un momento Cerro Largo, 33. Eso obviamente cambió. Hoy tenemos 10 u 11 departamentos en rojo en el índice de Harvard. Entonces, el virus tiene una distribución comunitaria, territorial mucho más extensa. Y cuando uno llega a estos valores, lograr bajar a esas cifras a las que tú hacías referencia, nos va a llevar mucho tiempo. Las vacunas van a ayudar a eso, seguramente, pero el efecto de las vacunas va a demorar 2 o 3 meses en verse a nivel comunitario. En esta etapa en la que estamos, las vacunas van a proteger fundamentalmente individualmente a las personas. El que llegue a estar completamente inmunizado, o sea, que reciba las 2 dosis, esa persona va a tener una protección importante, sobre todo para los casos moderados o graves, para evitar internaciones y también, y en forma muy importante, para evitar muertes. Pero para que eso llegue a traducirse en cortar la circulación del virus en la comunidad, necesitamos tener mucha gente vacunada, cosa que ya se ha dicho mucho, y para eso tenemos varios meses. Entonces,
Volver a eso implica esperar el efecto de las vacunas y poder volver a una restricción de todas estas medidas que se tomaron en un momento, que nos permitieron como país estar en una situación óptima, y lo que tú decías es así. Yo recuerdo que en junio, entre el 15 y el 18 de junio, hubieron días que en Uruguay no hubo caso, hubo 1 o 2 días que no hubo casos nuevos, y hubo días con 1 o 2. Bueno, esa situación era la ideal, obviamente, pero eso solo se podía lograr en un contexto de haber partido de una cifra relativamente baja, haber tenido una restricción muy importante en la actividad, en todas estas actividades de las que estábamos hablando, y eso también es insostenible en el tiempo para un país. Le hago 2 preguntas en una. Una con respecto a lo que estaba diciendo, si estamos realmente en una situación límite, si esto se extiende de la misma forma como está hasta ahora por mucho tiempo, con la tensión además que se está generando en algunos centros de salud, especialmente en los CTI, y en los equipos de salud, que sabemos hay en cuarentenados, hay contagiados, si es una situación límite, y si puede bajar a tierra eso que usted decía de la evolución, a juzgar por el ritmo de la vacunación, ¿qué podría pasar de acá a fin de año, por ejemplo? Estamos, sin duda, en uno de los momentos más complejos que nos ha tocado vivir en la pandemia en este momento, sin ninguna duda. Bueno, ustedes lo vieron, más de 130 pacientes en unidades de cuidado intensivo, eso es por arriba del 16% de la disponibilidad global de camas de cuidado intensivo. Estamos en una etapa de, en algún departamento puntual hubo que hacer transferencia de algunos pacientes justamente para ampliar la disponibilidad de camas en cuidado intensivo específicamente. Y por otro lado, como tú decías, estamos con el personal de salud en muchos centros en una cuarentena de un número muy importante de personas. Esto no va a cambiar a corto plazo. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, las expectativas es que podamos no aumentar más los casos, que podamos, para que empecemos a bajar, primero tiene que pasar 1 o 2 semanas en las que nos estabilicemos. Y todavía no es lo que nos está pasando. Nosotros teníamos 600, 800, subimos a 1000, llegamos a más de 1.300, 1.500, y no sabemos qué va a pasar en los próximos días. Entonces, no estamos en una etapa de estabilización. El fenómeno está creciendo. Eso hace pensar que por lo menos tenemos, si se estabilizaran estas cifras, tenemos entre 4 y 6 semanas para que este fenómeno empiece a pasar y recién a posteriori de eso podría empezar a bajar. O sea que digamos, la situación no es nada alentadora, yo diría, para las próximas 4 a 6 semanas. Tomando en cuenta eso, que no es nada alentadora para el futuro inmediato, las medidas que teóricamente estaría anunciando el gobierno en el día de hoy tendrían que ser, y estoy utilizando las palabras del doctor Greco ayer en un móvil de Magdalena Correa, tendrían que ser medidas de alto impacto, porque si no corremos el riesgo de que en realidad sobre esta línea en la que estamos parados, con 3 o 4 semanas de números más o menos similares o incluso tal vez peores, las medidas no surtan el efecto esperado. Sí, ninguna medida además va a surtir efecto en 1 o 2 semanas. Eso es clarísimo. Lo vimos, que las medidas que se tomaron en diciembre recién se empezaron a reflejar después que pasó el fenómeno de fin de año y año nuevo, y recién tuvimos un descenso a partir de enero, de la segunda mitad de enero prácticamente. Obviamente que coincidió con otras cosas, vacaciones, traslado de mucha gente a la costa, digamos, Montevideo era el motor de la pandemia en ese momento. O sea, ninguna de estas medidas que se puedan tomar, que veremos cuáles son las resoluciones del día de hoy, van a impactar en 1 semana. ¿Cuál es su expectativa personal con respecto a... No le estoy preguntando a ver cuál sería su idea, pero su expectativa personal, digamos, no sé, a nivel familiar. Mirá, me parece que en el momento que estamos, el comentario es decir, esto y esto debería ser o espero que pueda ser.
Bueno, yo creo que ya se supieron tomar medidas muy oportunas en un momento y eso fue parte de lo que nos llevó a esa situación de junio que comentábamos hoy. Así que creo que es esperable que se puedan tomar medidas similares, quizás con una progresión, viendo cuál es la respuesta, pero creo que eso es lo esperable. Tenemos la zanahoria de las vacaciones ahora de turismo. Hay opciones en cuanto a adelantarlas, en cuanto a prolongarlas, digamos, hay cosas para hacer y veamos hoy cuáles son. Yo tengo expectativa que sí, que se tomen decisiones y que como se han venido tomando y que han sido acertadas. Entonces, pero mucho se está hablando, por ejemplo, de la educación y es un tema que preocupa a toda la sociedad. ¿A usted le parece que sería pertinente, por ejemplo, la suspensión de las clases o para quizás los más grandes, como se está hablando, todo extraoficial con respecto a lo que se podría decidir hoy? Bueno, sabemos que la actividad de las clases no solo genera un fenómeno de digamos, el fenómeno de que los niños o los adolescentes van a los colegios y eso genera, digamos, instancias que favorecen la transmisión, sino que genera toda una movilidad urbana alrededor de eso, que es el traslado de los niños, la movilidad de padres o familiares que los llevan, que los van a buscar, la movilidad de los propios niños o adolescentes en el transporte público. Entonces, eso tiene consecuencias para la movilidad más allá que lo exclusivamente cuando están adentro de la clase. Entonces, seguramente suspender o prolongar las vacaciones va a tener un impacto muy importante sobre la movilidad. Y eso tiene muchas probabilidades y en otros países ha pasado que cuando haces eso lográs en cierta medida la restricción de la circulación, se lleva necesariamente a la disminución de la transmisión. Brevemente ya nos tenemos que despedir, se viene la semana de turismo. ¿Qué pasa con esa movilidad que se puede generar? Bueno, esa movilidad tiene un componente que es mucho desplazamiento en general de la gente hacia el interior. Yo creo que hay que ver ahí cómo va a ser el comportamiento de la población. Recordemos que el año pasado hubo una restricción bastante importante a la circulación y de hecho no hubo un fenómeno de una movilidad muy importante el año pasado. Es cierto, estamos a un año después de eso, estamos mucho más cansados, con mucho más necesidad de actividades recreativas, de entornos de distensión. Entonces, es un desafío grande. Yo creo que hay que llamar a la población necesariamente a tomarse estas vacaciones de turismo no como unas vacaciones para ir a interactuar socialmente, sino por el contrario, a tratar de mantenerse en el hogar, a hacer las actividades. Hay que, brevísimo, volver al aforo del 50% en los interdepartamentales y le sumo, ¿habría que bajar el aforo aquí en la capital, en el transporte público? Yo pienso que sí, pienso que sí. En ambos casos. En estas circunstancias creo que sí. Bueno, vamos a agradecerle porque sabemos que tiene más compromisos. Seguiríamos preguntándole. Mucho, obvio, porque son muchas las preguntas, pero agradecerle muchísimo una vez más, Albornoz, que haya tenido la deferencia de aceptar nuestra invitación. Por la invitación, es un gusto. Nos vamos a la pausa directamente. Hemos estado dialogando con el infectólogo Henry Albornoz en la mañana de Arriba Gente. Ya volvemos con ustedes, 7 minutos. Nos separan de las 9 de la mañana.